Esta es presentación de un transmisor de FM de una marca y modelo específico con información obtenida de lo publicado por el fabricante en PDF. Esta plática no sustituye al manual y pretende ser una introducción a una parte del mismo. Se busca que el lector tenga una guía para conocer el equipo al que deberá reparar ocasionalmente y en el mejor de los casos convivir con él por años. Esta plática se presentará en la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión, AMITRA, y es sin fines de lucro, y anteriormente los temas tratados fueron sobre transmisores de AM, FM y televisión de las marcas Nautel, Gates Air, Broadcast Electrónicas, RBR, OMB y Energy Onyx. El título de la plática es Broadcast Electrónicas FM, FM 10T, FM 20T. Y nos vamos inicialmente con el índice y vemos que tiene partes comunes. Bien, en PDF el FM10T tiene 212 hojas y el FM20T tiene 300 hojas. Empezamos por observar los índices de estos equipos y encontramos como partes comunes un acoplador óptico modelo 09601, la interfase remota y principalmente, o lo que nos interesa, a lo que dedicamos esta plática, es el controlador 0436, que coincide también en los dos transmisores el panel frontal 0437 en los dos transmisores. La intención era abarcar los dos modelos y mostrar las diferencias que hay en algunas partes importantes. Empezamos con la figura 1, donde tenemos una línea de transmisión, en este caso de un cuarto de longitud de onda, y esto procede de la ecuación C lambda F, ahorita se le puso L, donde para C, que es la velocidad de la luz, 300 por 10 a la 6, y la frecuencia de 100 MHz como ejemplo, la longitud de onda que nos da con esta pequeña ecuación es 3 metros, y un cuarto de longitud de onda será 75 centímetros. Una sección de línea en cortocircuito en el extremo presentará, que aquí le llamamos Z1, presentará en Z2 impedancia muy alta, en teoría infinita, y el equivalente a un resonante paralelo. Si la línea de transmisión está terminado en infinito o abierto, en el otro extremo dará 0, o sería el equivalente de un circuito resonante serie. Aquí tenemos un acoplador de impedancia con un cuarto de longitud de onda con la ecuación Z1, Z2 es igual a la impedancia característica de la línea al cuadrado, donde Z1 es la carga, Z2 es la impedancia a la que se quiere acoplar. Y en este ejemplo se hace un acoplador de 100 a 50 ohms, donde sustituyendo Z1 y Z2 obtenemos la impedancia característica de 70.7. Si en una línea de transmisión, si 100 ohms lo acoplamos a 50, al siguiente cuarto de longitud de onda dará 100, y luego 50, y luego 100. Y esto es un cambio de impedancia que va dando la línea de transmisión cuando no está la impedancia de Z1 y la impedancia característica no es la misma, se comporta como acoplado de impedancia la línea de transmisión. Este es el efecto. Del lado derecho de la misma figura se pone una línea de transmisión de media longitud de onda, donde
de media longitud de onda, donde de infinito dará 0 y dará infinito. Entonces sería el equivalente de un circuito resonante paralelo. Si la línea de transmisión la hacemos un poco más pequeña, sin llegar a la media longitud de onda, representa un circuito, representa un inductor con la resistencia propia de un inductor para dar un Q. Y normalmente las cavidades se les agrega un capacitor. En las cavidades de media longitud de onda se les agrega un capacitor para hacer el ajuste de sintonía. En este caso, en este transmisor no es así, y la cavidad es de media longitud de onda completa. Nos vamos a la figura 2, donde tenemos la cavidad de este transmisor de bulbos, donde tiene 3 cilindros, el exterior, uno medio y un tercer cilindro o interior. Entonces la media longitud de onda lo dará el enfrentamiento de la parte interior de la primera cavidad y el exterior de la segunda. Y la segunda parte, o sea, este sería el espacio. Y la segunda parte la constituye la parte interior de la segunda cavidad, esta, con la exterior de la primera cavidad. Eso es lo que constituye la media longitud de onda. Y no está muy claro el dibujo, pero una de las características es que se pone el equivalente de un circuito resonante serie, donde tiene máximo nivel a la segunda armónica, y se constituye en un circuito que absorbe la segunda armónica dentro de la cavidad. La toma de el punto de entrada de voltaje de alimentación se da en el punto mínimo de voltaje, y el muestreo de impedancia, muestreo para acoplar la carga de salida, se da donde la corriente y voltaje proporcionan una carga a la salida adaptada a 50 ohms. En la figura 3 tenemos el espectro que utiliza un transmisor de bulbos, donde tenemos la presentación del circuito resonante de la cavidad, circuito resonante paralelo, el filtro bajas frecuencias, y el filtro externo en esta presentación de un eliminador de segunda armónica. Aquí tenemos en la figura 4 un cable coaxial que se corta, se va seccionando, se va abriendo, se sigue abriendo, y constituye lo que conocemos en electrónica como un microstrip, que con secciones de 1/4 de longitud de onda se hacen acopladores, pero también se hacen bobinas y capacitores para hacer filtros, acopladores en circuito impreso. En la figura 5 tenemos la cavidad del transmisor FM20T, y en algunas presentaciones de esta plática confundo, cometo un error y pongo BE20T, BE10T, pero bueno, se está corrigiendo y va a tener algunos errores. Entonces, este es un tetrodo, voltaje de filamento, reja de control, reja de pantalla y placa, donde acá está el equivalente de la cavidad de media longitud de onda con el circuito que absorbe la segunda armónica, el punto de alimentación de B más o más B, en este caso 8 kilovolts, y por otro lado la polarización de pantalla para ajustar la potencia de salida, y la polarización de reja con L2 que evita que el RF regrese, y C2 que aterriza la RF. En pantalla es un voltaje de directa para ajustar la potencia.
y C3, C4, L3 serán el filtro para evitar que la RF regrese hacia la pantalla. De nuevo, en la reja de control tenemos un acoplador para dar a la etapa de intermedia IPA 50 ohms de carga, y a la salida se ajuste a la impedancia de entrada del bulbo. O sea, es un acoplador de 50 ohms a la impedancia de entrada del bulbo. Un wattmetro o acoplador direccional en el IPA, y antes de la etapa intermedia un excitador con su wattmetro interno también. Entonces aquí está donde puede ajustarse a una carga de 50 ohms la salida del bulbo en un punto determinado de la cavidad, para tomar la muestra de RF de salida, pasarlo a un filtro pasabajos y a un wattmetro o acoplador direccional con salida de 3/1/8. Entonces este es un circuito simplificado del transmisor de bulbos 20T. Aquí ya un poco más con detalle está el 10T, donde vemos, acá está el error, acá acá está bien. Entonces aquí está la muestra de potencia de salida, acoplamiento de salida, el filtro pasabajos, y el wattmetro o acoplador direccional con muestra de potencia directa, muestra de potencia reflejada, muestra para el monitor de modulación o algún circuito donde se quiera sacar una muestra de RF, y carga resistiva de 50 ohms, la alimentación de alta tensión que pasa a través de capacitores transpanel a la cavidad, capacitor transpanel para la pantalla, capacitor transpanel para voltaje de filamentos, polarización de reja. Bien, entonces aquí tenemos de nuevo la fuente de alimentación de alta tensión para el de 10 kilowatts, la alimentación de pantalla que nos ajusta, que es un voltaje directa que nos da a fin de cuentas el ajuste de potencia de salida, circuito de ajuste de sintonía con un ajuste adelante y otro atrás para acoplar a menor reflejada la señal al excitador. El acoplador que presenta 50 ohms de entrada, acoplador de 50 a la impedancia del bulbo, alimentación de polarización a la reja de control, capacitor de bloqueo de CD, shock de RF para evitar que la RF se vaya hacia la alimentación de RF, y un capacitor para aterrizar la RF si este intenta salir. Aquí también hay otros capacitores de transpanel que también tendrán trayectoria tierra en la RF para evitar que la RF salga. Polarización de reja, voltaje regulado de filamentos, y aquí un excitador en este transmisor de 10 kilowatts de 250 watts, pero con 120 watts ya el transmisor está operando. Entonces este será el interior de la cavidad, de la primera cavidad del primer cilindro, el exterior del segundo cilindro, el interior del segundo cilindro y el exterior del tercer cilindro, que alargándolo y acortándolo hace el ajuste de sintonía. Aquí tenemos la neutralización, que buscará evitar que autooscile el bulbo. Un circuito típico en los amplificadores de bulbo para evitar la autooscilación. En la figura 6 recordamos un excitador de FM. En este transmisor, como se mencionó al principio, no existe toda la información, no se presenta toda la información. Toda la información del excitador es un manual aparte. No se trata tampoco no se trata los circuitos de IPA, la fuente de IPA, y habrá más detalles que no se tratan en esta plática. Pero en general un excitador de FM tiene un oscilador controlado por voltaje con
el circuito resonante formado por L0, C0, donde C0 es la suma de un capacitor interno más el capacitor de un varicap que se mueve su capacidad con un voltaje de DC. Entonces aquí se determina la frecuencia del VSO, que se mueve la frecuencia para cambiar de canal variando la polarización del diodo D2, y el audio, que también a fin de cuentas al pasar por C4 se convierte en una DC también movible, moverán en frecuencia el VCO para modularlo en lo que se llama frecuencia modulada o modulación en frecuencia. La entrada de audios tiene canal izquierdo, derecho, multiplex, RDS, SSA. Una muestra de la salida del amplificador entra a un sintetizador o PLL, Phase Lock Loop, donde del lado izquierdo tiene un oscilador de referencia de 10 MHz que se divide en N para entregar 100 kHz en este ejemplo. Del otro lado de la etapa de potencia se divide en M también para entregar 100 kHz. Si ese es el ejemplo, N se programará para 100 fijo y a M se programará en este ejemplo para dar 100 MHz en 1001. Entonces el que se cambia para cambiar la frecuencia de operación será el divisor 1 en M. Entra en un detector de fase y se convierte a señal directa con un filtro pasabajos para modificar la capacidad de D2. Y repito, el sintetizador será para fijar la frecuencia de operación. Y la literatura de hace años decía que el PLL iba a desaparecer por sintetizadores digitales más modernos, pero no, hay versiones muy modernas de PLL muy complejas y muy novedosas. ¿Qué es lo moderno? Pues el sintetizador digital directo, el DDS, que es el que se usa en excitadores, es una de las piezas fundamentales para la transmisión digital en iVoox, en canal y en banda. Aquí está recordando la señal compuesta, donde es monaural L más R, un piloto de 19 kHz, una portadora eliminada de doble banda lateral sin portadora del canal L-R para hacer la suma y la resta en el demodulador y separar canal izquierdo y derecho. Señal RDS, la de los letreros, y subportadoras donde podemos llevar información adicional. Aquí está 19 por 2, 38, 38 menos 15 da 23, 38 más 15 da 53 kHz. Esta señal compuesta o multiplex, recordando qué es esto. Aquí tenemos un circuito muy utilizado, utiliza cuatro de estos cada transmisor, que le llaman OCR, relevador acoplado ópticamente, donde el voltaje de alimentación entra por E1, E5. Es E1, un fusible F1, R1 para disminuir la tensión y un rectificador, parte de un rectificador D5. La otra entrada será E5, fusible F2 de 3 amperes, resistor R5, y será la otra parte del rectificador. Entonces se convierte alterna por E1, E5 de alimentación, se protege con un metalóxido varistor y se hace la regulación con R4, D2, con el CNR2, se filtra con C2 y alimenta en la parte positiva la magneta K1, el colector del optoacoplador U1, y tiene su retorno al voltaje negativo de esta pequeña fuente de alimentación. El optoacoplador tendrá para excitarse las terminales positiva E3
y negativa E4 con diodos para evitar el